Aquí le hemos dado mucha información respecto de la discusión en torno de la distribución de ivermectina entre pacientes de COVID acá en la Ciudad de México, pero pues si este tema se volvió tema de discusión pública fue gracias sobre todo al trabajo que realizó Juan Pablo Pardo Guerra, profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, en el blog de Nexos, el seguimiento tan puntual que hizo sobre esta decisión del gobierno capitalino de distribuir un medicamento que pues no estaba aprobado por ninguna investigación científica como un tratamiento adecuado para COVID. Y pues lo tenemos en la línea telefónica y queremos platicar con él al respecto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, Pascal. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, ¿cómo fue que te interesaste en el tema, Juan Pablo? Bueno, todo comenzó con el reportaje de Animal Político. Desconocía que hubo esa intervención anteriormente, o antes de ese reportaje, y eso me llevó a buscar el artículo original en el cual defendían el uso de la ivermectina. Cuando leí el artículo me di cuenta de que era de una calidad pésima y de que tenía declaraciones sobre la ivermectina que eran claramente falsas. Y es ahí donde contacté a la plataforma en donde estaba hospedado este artículo y pedí que lo retiraran. Y ahí comenzó todo el problema. Y te hicieron caso porque ellos tampoco se habían dado cuenta de las fallas metodológicas de este artículo, lo revisaron y entonces un panel decidió pues que no cumplía con los estándares pues de este sitio, que es sobre todo, ¿verdad? Te quería preguntar, pero es sobre todo de documentos de investigación de corte social, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Ellos ya habían identificado desde diciembre, de hecho, el artículo como un artículo de baja calidad y que era problemático, pero no tenían criterios para remover artículos de la plataforma. Y el pedido que hice los llevó a tener discusiones sobre criterios específicos que deben de cumplir los artículos. Y como dices, el artículo no cabe en esa plataforma. Es algo que es sobre intervenciones públicas en materia de salud y sobre la eficacia de tratamientos médicos, que no cabe en una plataforma de ciencias sociales. ¿Qué te ha parecido la reacción del gobierno? Porque creo que habría que separar, por un lado, este artículo que está basado en pareos matemáticos, y por otro lado, la política pública de distribuir ivermectina, que comenzó en diciembre de 2020, se tomó la decisión por ahí de septiembre, y luego finalmente en diciembre comenzaron a distribuir el medicamento, y la reacción del gobierno capitalino, del gobierno federal, ha sido decir, pues aquí no se hizo ningún experimento. ¿Qué te parece toda esta discusión? Se me hace una discusión interesante porque creo que hay mucho juego de palabras en lo que está pasando ahora en el gobierno en términos de la defensa de esta intervención. Creo que llamarlo un experimento calculado sería incorrecto. No es lo mismo que el tipo de experimentos que hacen científicos en laboratorios, pero definitivamente no tenían conocimiento de cuáles serían los efectos específicos de esta intervención. No sabían qué iba a pasar. Ellos esperaban que fuera una intervención positiva, dada la evidencia bastante dudosa que inspiró esta idea de los kits de ivermectina, y se lanzaron en esta intervención sin realmente saber cuál sería el impacto. Y cuando uno piensa en qué es un experimento es básicamente eso, es hacer algo, es una intervención en el mundo en la cual quieres aprender, quieres ver si algo funciona o no. Y eso es básicamente lo que pasó. Los motivos pueden ser muy buenos, pero la incertidumbre que existía en relación al tratamiento con ivermectina era tan grande que no nombrar esto o no llamar esto de experimento es jugar con palabras. Ya, ellos siguen insistiendo, lo dijo ayer mismo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en que sí había suficiente evidencia científica para saber que este medicamento podía ser bueno y en todo caso no sería dañino para quien lo tomara.
Sí, la probabilidad de daño es muy baja. Eso es totalmente cierto. El problema es que en este tipo de intervenciones, como estás dándole a las personas un tratamiento que con la autoridad del gobierno les dices que es efectivo, esas personas van a cambiar su comportamiento. Ujú. Y no sabemos si eso tuvo algún impacto sobre la Claro. dinámica en la pandemia. Es una incógnita que Claro, por no ejemplo, alguien podemos que le saber. recetan esto dice, bueno, pues ya con eso estoy tranquilo y no busco una segunda opinión, no busco otro tratamiento y a lo mejor eso es lo que sí podría ser peligroso. Exactamente, o me voy al súper a comprar porque estoy seguro, porque Sí. solo tengo un dolor de cabeza y estoy tomando la ivermectina y no piensan en la probabilidad de infectar a otras personas, por ejemplo. Eso es lo problemático y yo sí cuestiono mucho la evidencia que tenían en septiembre del 2020, porque la evidencia sobre ivermectina a Ujú. nivel global era increíblemente tenue y todos los estudios que la Secretaría de Salud ha mencionado son estudios de muy baja calidad. Y yo creo que para políticas públicas siempre es necesario tener estudios de altísima calidad, Ujú. rigurosos, independientes y verificados por autoridades federales, locales y expertos independientes. Y luego vino pues este comunicado, esta carta de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en enero de 2021, pues desaconsejando que se le administre ivermectina a pacientes de COVID. Así es, y existen también recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, Ujú. de la Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos europeos, americanos, en contra del uso de ivermectina. Entonces, la evidencia formal a nivel global era en contra de una intervención como esta. Entonces, en conclusión, podríamos decir que distribuyeron decenas de miles de pastillas de ivermectina a pacientes sin tener suficiente evidencia de qué podría causarles en su salud. Lo podríamos decir así sin ninguna duda. Creo que sí, podríamos decir eso y podríamos decir que aunque es un medicamento de poco riesgo, Ujú. la ivermectina es segura para usar, se usa para tratamientos de antiparasitarios. Los efectos no calculados o no esperados de esta intervención son Ujú. los que son bastante problemáticos y el hecho de que no hubo seguimiento puntual a todos los que recibieron la, la ivermectina Sí. y que no hubo el tipo de monitoreo que existen en experimentos e intervenciones públicas de salud Ujú. bien planeadas es preocupante. ¿Piensas seguir escribiendo sobre el tema? ¿Todavía hay dudas, digamos, hay información que no conocemos? Creo que sí siguen saliendo datos en términos del artículo y de la forma en la cual fue diseminado y comunicado. Creo que, por ejemplo, hay cuestiones sobre cómo fue escrito. Uno de los coautores del artículo sugirió en medios sociales de que fue presionado para encontrar resultados positivos. Eso es preocupante. Ujú. Y también no queda claro por qué enviaron un artículo como este a una plataforma de ciencias sociales. ¿Por qué no lo enviaron a la plataforma de los médicos, de estudios médicos? Ujú. No sabemos si de hecho lo enviaron y fue rechazado por la plataforma de estudios médicos. No queda claro. Y este nivel de transparencia es lo que necesitamos para realmente entender qué es lo que pasó. Pues Juan Pablo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo Pardo Guerra, profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego.